A partir de este momento, estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Sí, muy buenas tardes. Primero vamos a dar los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, producción Kenger Jaramillo, el gran Kenger, asistencia de producción Susan Aguilés y en los controles César González. También pueden contactarnos por la mensajería Dilo 3456 al teléfono 0212-482-9750 y por la página web en rcr.tv. También estoy transmitiendo por mi Instagram, diputado W. Flores BP. Bueno, un saludo a todos los oyentes, buen provecho. Hoy un día convulsionado como todos en Venezuela, lo que sucede en nuestra capital y en todo el país es sencillamente algo que nos angustia. La miseria de tener que vivir sin poder accesar a los alimentos, a los medicamentos, las colas que hay que hacer para poder sacar dinero en efectivo, otra gran tragedia, el transporte público, la falta de agua. Bueno, una revolución que avanza, un muro de Berlín que por cierto cayó el día de ayer. Y bueno, les habla por aquí el diputado Winston Flores de Voluntad Popular, que los acompañaré en el programa. Estaremos una hora y tocaremos varios temas. En principio hablaremos de lo que ha sido la rueda de prensa y el anuncio de la Unidad Democrática de participar en la negociación de abrir este frente, este nuevo frente de lucha. También hablaremos un poco sobre la ley del odio y finalizaremos con algunos mensajes de la cotidianidad, sobre todo con el tema de las medicinas, de los alimentos y, como dije, la falta de poder conseguir efectivo, de poder estar haciendo colas y colas, de no poder tener transporte público, de no poder accesar a nada. En principio, quisiera hablar un tema que ha estado en boga, que en todos los medios de comunicación ha estado presente, el anuncio dado por la Mesa de la Unidad Democrática en voz de el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y nuestro hermano, diputado Luis Florido. Es un poco difícil, quisiera hablar de algún tema en específico sobre la negociación, pero iniciaré hablando del papel histórico de lo que ha representado este tipo de negociaciones en conflictos. Y lo haré recordando el conflicto de la guerra de Vietnam. En el año 69, 70 ya, cuando Nixon era el presidente de los Estados Unidos, Henry Kissinger, secretario de Estado, fue el indicado para empezar las negociaciones de lo que sería el Tratado de Paz y la salida de los Estados Unidos de territorio de Vietnam durante ese conflicto bélico. Esas negociaciones fueron llevadas en París y lo paradójico de las negociaciones es que mientras estaban sentadas las partes en París tratando de llegar a un acuerdo de paz, los Estados Unidos emprendieron una de las mayores avanzadas bélicas durante ese conflicto, que fue el bombardeo de la ruta de Ho Chi Minh en Camboya, frontera de Vietnam. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que negociar no es claudicar a ninguna posición, negociar no es entregarte, negociar no significa que tú dejes de hacer todas las actividades que tengan que ver con la lucha que debemos dar en Venezuela en contra de la dictadura. Esta lucha debe ser en todos los terrenos, en la calle, en la vía electoral. En la calle, en la vía electoral y en la vía de la negociación, porque la negociación tiene que ser abordada como una solución. Tenemos a nuestro primer invitado, es abogado internacionalista, ex parlamentario, diputado emérito, a el doctor Leomagno Flores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hijo, Dios te bendiga. Gracias por la llamada. Claro que sí. Bueno, quisiéramos un poquito hablar contigo con respecto a cómo visualizas el tema de la negociación, cuáles son los pros, los contras, qué significado puede tener para los venezolanos en este momento tan difícil, en este viacrucis que vive el país, donde aparentemente el régimen tiene tomado todo el ámbito y donde aparenta ser más fuerte que nunca. ¿Qué podemos nosotros entender? Y en base a los códigos internacionales, a la diplomacia, ¿qué significa la negociación? Lo primero que tengo que decir es que para un demócrata la negociación es
la sangre, la savia que corre por las venas de una persona que cree en un sistema como el democrático. Y lo que me preocupa es que en este momento en Venezuela las circunstancias nos han llevado a satanizar la palabra negociación, el diálogo, que es el santo y seña de cualquier demócrata. En este momento en Venezuela pareciera que es ir a las puertas del infierno. Y eso lo ha logrado la historia reciente con las situaciones que han pasado. Cada vez que el gobierno llama a un diálogo, la oposición acepta el diálogo, pero parece que no se escoge el momento oportuno para ese diálogo, y para muchos el gobierno llama a dialogar cuando tiene todas las circunstancias en su contra y lo hace para ganar tiempo, y esa es la matriz de opinión que se ha creado en el venezolano. Qué difícil es entonces abordar este tema en un momento como este. Otra importante aclaratoria que tengo que hacer con respecto a este tema es que hay una confusión. Para negociar no se necesita la unidad de la oposición, solo se necesita es la representatividad del que esté negociando, y eso es importante. La unidad se necesita es para ir a los eventos electorales, la unidad se necesita es para ir a la batalla, de manera que todo el mundo se incorpore a la lucha, pero para la negociación no se requiere la unanimidad ni se requiere la unidad de criterio, sino lo que se requiere es la representatividad de las personas que van a negociar. Y pregunto, en este caso pregunto, ¿la representatividad sería la Asamblea Nacional, sus diputados? Claro, en este caso la representatividad es la Asamblea Nacional, porque no lo puede ser la Mesa de la Unidad Democrática, porque como todos sabemos, después del descalabro electoral, la MUD se encuentra en estado de revisión y la autoritas de la MUD frente a la opinión pública ha disminuido, pero en cambio la Asamblea Nacional, enfrentada en su lucha tan terrible al gobierno y frente a ese embate tan difícil que le hace la antihistórica Asamblea Nacional Constituyente, sigue siendo esa Asamblea Nacional Entonces yo sí creo que el presidente de la Asamblea Nacional, más el presidente de la Comisión de Política Exterior, más otros diputados que se incorporen, tienen la representatividad, así no lleven el visto bueno de lo que se pretende ser la unidad. La oposición es más allá o va más allá de la mesa de la unidad democrática, de los partidos políticos, entonces es imposible requerir unidad para una negociación. Sigo insistiendo, se requiere la representatividad, y yo creo que los factores que han anunciado la presencia en las futuras negociaciones tienen la representatividad. ¿Cómo creerle a un régimen que ha violado la Constitución, que ha asesinado venezolanos en las protestas, que encarcela y persigue? Por cierto, un gran saludo a nuestro coordinador encargado, el diputado Freddy Guevara, quien es otro perseguido más de este régimen y se encuentra en calidad de invitado en la Embajada de Chile, puesto que se le fue violada su inmunidad de violación del artículo 200 a través de esta asamblea constituyente fraudulenta. Y vuelvo a mi pregunta, ¿cómo podemos garantizar o cómo la gente puede creer en que un proceso de negociación va a ser cumplido por el régimen? Eso es imposible garantizarlo. Hay una expresión que es muy de la política que dice: yo negocio hasta con el diablo para lograr la libertad de mi pueblo. Y al diablo no se le puede creer sino las llamas del fuego eterno. Entonces, eso no es el problema de la negociación. El problema de la negociación no es cómo garantizar lo que se negocia, sino que efectivamente las partes que están negociando lo hagan de tal manera que velen por los intereses que están representando en esa negociación. Por ejemplo, yo a veces no entiendo cómo personas con criterio político van a decir: es que la única negociación es que el gobierno se vaya.
caramba, ¿cómo se va a ir un gobierno que tiene el control de todo, que está apoyado por las Fuerzas Armadas, que derrotó a la oposición electoralmente y acaba de ganar 18 gobernaciones, aunque sea con trampa, pero la ganó? Un gobierno que tiene que si le entra $1 por cada barril de petróleo, 90 centavos lo va a invertir electoralmente en quedarse en el poder, o en sobornar a la gente, o en darle los claps a quien tiene que dárselo para que lo mantengan. Es decir, ¿cómo tú le vas a pedir a un gobierno que tiene la sartén por el mango, mira, me voy a sentar contigo para que te vayas? No, eso es imposible. Eso son negociaciones de Walt Disney. Eso no lo puede creer ningún político. Las negociaciones se dan para evitar baños de sangre, por ejemplo. A este gobierno no le importa un baño de sangre, lo ha demostrado. A los comunistas no les importa. En estos días se cumplía un aniversario más de la revolución bolchevique, y si uno se pone a sacar la cuenta, después de la revolución bolchevique murieron más de 700 millones de personas en el mundo bajo la dictadura comunista, y sigue muriendo gente en nombre de esa dictadura del proletariado. Pero entonces, tampoco es para evitar un baño de sangre. Entonces, ¿qué es lo que debemos negociar en realidad? Lo que debemos negociar es evitar que se desaparezca el país como tal, que está a punto de hacerlo, evitar que la gente se siga muriendo de hambre y evitar que la gente se siga muriendo porque no consigue las medicinas. Entonces, en esas negociaciones tenemos que llevar un objetivo claro de lograr que el gobierno acepte la ayuda humanitaria, que el gobierno acepte también que el gobierno se quite de encima la idea de que puede quedarse en el poder más allá del 2018. Yo creo que ese es el punto básico de la negociación. Salir de la incertidumbre, doctor, salir de la incertidumbre que tienen los venezolanos. Yo tengo que ir a un corte próximamente, por eso te voy a tener que despedir, pero quedó muy clara la idea que esbozaste con respecto al tema de la negociación. Muchísimas gracias por atendernos la llamada y bueno, aquí continuamos y nos despedimos. Bueno, hasta luego, mucha suerte y éxito. Bueno, seguimos con nuestro programa Hoy Contigo, Voluntad Popular. Estamos en esta disyuntiva que aparentemente para la opinión pública representa la negociación. Pero como lo hemos escuchado a través del experto, las negociaciones tienen que darse como fórmula de salida dentro de la diversidad de la lucha. La lucha tiene que darse en todos los terrenos, como lo habíamos comentado anteriormente. El terreno electoral, el terreno de la calle y el terreno de la negociación, el cual debe ser transitado. Porque esta vez hay una diferencia fundamental y abismal con lo que han sido los acercamientos, porque antes no se había hablado de una negociación seria. En estos momentos la negociación tiene unas bases más sólidas porque por primera vez podemos contar con garantes, con países garantes que pueden dar la garantía, como son garantes, pueden dar la garantía de que se cumplan los convenios que se lleguen en la negociación y que también de una u otra manera sean esos países que necesitamos para que el régimen entienda que hay que hablar con seriedad, para que el régimen entienda que ya no podemos seguir matando a la gente de hambre, matando a la gente por falta de medicinas, que no puede continuar este genocidio silencioso en la salud, que tenemos que avanzar y para eso nuestro trabajo como políticos, nuestro trabajo como parlamentarios de la Asamblea Nacional es buscar todas las rutas posibles. Estas nuevas negociaciones internacionales, negociación internacional, vuelvo y repito, tiene una base sólida en el aspecto de que contamos con la participación de 3 países, que por cierto son del Grupo de Lima: Chile, México y Paraguay. Estos 3 países están garantizando que por parte de la oposición venezolana, de la Asamblea Nacional, de los parlamentarios, de esa unidad que está representada en la Asamblea Nacional, se pueda dar un diálogo, una negociación, porque explico, dialogar no es lo mismo que negociar, pero para negociar hay que dialogar, hay que sentarse para poder entender que la única salida que hay en estos momentos, además de la presión internacional, que es la que ha llevado a esta gente a quererse sentar. Ellos no se sientan sencillamente porque la Unidad Democrática está haciendo negocios con ellos o porque el Parlamento... Bueno, vamos a un corte ya y regresamos, me están haciendo las señas.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez, pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, sí, Contigo y Voluntad Popular estamos tocando el tema que tiene a la opinión pública ahorita hablando tanto para bien como para mal. La negociación es una fase de esta lucha que considero yo a nivel personal que es necesaria porque, vuelvo y repito, la lucha se da en todos los terrenos. La diferencia es que contamos con la presencia de 3 países garantes. La diferencia que se está teniendo mayor estrategia. Se ha hablado también claro al país, se le ha dicho lo que se busca con la negociación. La negociación tiene como fin buscar la salida, la transición de esta dictadura, pero también tiene como fin buscar la tranquilidad y que el canal humanitario tan necesario que es urgente para los venezolanos poder accesar a los alimentos y a los medicamentos, forme parte de manera urgente de este tema. ¿Será República Dominicana la sede de la negociación? Sí. ¿No es parte de los países garantes? También. Van a servir sencillamente de oficina, de sede, van a estar ahí para que se sienten las partes sencillamente representados, uno por el mismo negociador, el señor Jorge Rodríguez, y por otro lado serán los parlamentarios, será una comisión de diputados de la Asamblea Nacional que ejercerá por el lado de la oposición nivel de negociación. ¿Qué es importante? Bueno, tenemos primero que hablar de que el CNE, el canal humanitario, el tema de la libertad de los presos políticos forman la estructura principal de la negociación por parte de la oposición. Son posiciones que se van a llevar y que no tienen términos medios ni medias tintas, sino que es una posición clara para poder lograr que los garantes puedan fiscalizar de que esto se cumpla, de que existan las garantías. Preocupaciones, sí, hay preocupaciones porque los mal llamados diálogos, lo que fueron los diálogos donde participó el Vaticano, donde el régimen se burló de la unidad democrática, donde el régimen con su visión dictatorial ganó tiempo, tiene que establecerse hoy una gran diferencia con este tema de la negociación. No puede existir como estrategia interna de la unidad democrática que la negociación sea para que el régimen gane tiempo. El régimen hoy en día tiene factores de presión
externos e internos. Los externos, los países internacionales. Así como el día de ayer la Asamblea Ilegítima Constituyente, el fraude constituyente, sale con una ley del odio que precisamente yo diría que es una ley que los caracteriza a ellos, ¿no? Esa ley lo que es la cara oculta que tiene este régimen porque ellos están llenos de odio. Y hablar de una negociación parecía una antítesis o una paradoja de las circunstancias que se vivían políticamente. Pero igual, ayer el gobierno norteamericano le dice al mundo que hay 10 personeros más del régimen que están siendo sancionados por el gobierno norteamericano por violación de los derechos humanos, por violación a la democracia. Entonces esto es un toma y dame de lo que significa estar en una guerra política en el mejor sentido de la palabra. Y por eso la negociación, como lo dije iniciando este programa, así como Kissinger estuvo sentado en París y Nixon mandó a bombardear Camboya en Vietnam, nosotros en Venezuela debemos seguir en las calles, debemos seguir protestando, debemos seguir levantando nuestra voz, pero también debemos prepararnos con una estrategia que nos dé la seguridad de que la negociación puede ser parte fundamental de esta lucha, seguir hacia adelante. Por eso es que hoy en día la unidad ha sido clara, le ha hablado a los venezolanos. No solo se está preparando este tema de la negociación políticamente, sino con expertos en negociación, con expertos financieros, con expertos de derechos humanos, porque todo esto forma parte de lo que debe ser un proceso más, un proceso que coadyuve a que logremos esa libertad tan deseada y sobre todo salir de la incertidumbre de si van a haber elecciones presidenciales o no. Exigirle al régimen tener un cronograma electoral verdadero, un Consejo Nacional Electoral que sí represente la voluntad de los venezolanos y el respeto a la ley, el respeto al Estado de Derecho. No hay otra cosa más que negociar que sea el cumplimiento de la Constitución, que por cierto es el mismo grito y es la misma situación que están pidiendo los venezolanos y que fue lo que el 16 de julio, por cierto, firmaron los venezolanos: el desconocimiento de una constituyente fraudulenta, el retorno a la Constitución, que se respeten los poderes, y eso es lo que se busca con la negociación. Yo no tengo la particularidad de decir que la negociación hay que satanizarla. Tampoco debemos satanizar ningún tipo de lucha. Debemos que todas sirvan hacia un bien común, hacia lo que estamos buscando, que es la salida del régimen. Al final del día, todos los partidos políticos, la unidad que tiene que recomponerse de abajo hacia arriba, no una unidad de 2, una unidad de 4, no, tiene que ser una unidad de toda la oposición venezolana donde participemos todos y donde entendamos que aquí ya no hay agendas ocultas como lo han denunciado, que aquí no hay en la virtud que tiene el Parlamento de salir adelante y de luchar por sus derechos y de poder asumir esta negociación con dignidad y con una estrategia. Aquí ya se acabaron esas agendas ocultas, aquí lo que se le dice es la verdad a los venezolanos. Aquí se le anunció a Venezuela cuando que estábamos preparados para iniciar una negociación internacional, una negociación donde el GRULAC, el grupo de países amigos, el grupo de países de Lima, sean parte fundamental de todo esto, donde inclusive la ONU va a participar como invitado, donde debemos estar claros que el papel fundamental que ha jugado la OEA, dando presión absoluta al régimen, presionando a nivel mundial y sobre todo presionando en el hemisferio latinoamericano como el organismo rector, no nos merece otra cosa que felicitar al secretario general, porque ya esta es una OEA que no es un club de presidentes, sino es una OEA que representa a todos los venezolanos. Por eso la negociación cuenta con ese aval, cuenta con esa estructura de países amigos, cuenta con esa estructura de estos países garantes que en todo caso serán los que llevarán la voz cantante para que se cumplan y se garantice cualquier acuerdo que quede de la negociación. Y en las negociaciones, como en cualquier tipo de negocio, cuando tú no estás de acuerdo, tú te levantas. E inclusive, si te levantas para presionar y te vuelves a sentar, todo es válido, porque eso está dentro de lo que podemos llamar la estructura de cualquier negociación. En tal sentido, debemos ver más allá
del árbol, debemos ver más allá del bosque. La negociación no va a ser para ganar tiempo, porque aquí tiempo ya no tiene el régimen. Tienen que cancelar deudas vencidas, no tienen cómo soportar más pagos, están contra la pared, no los reconocen. 80 países no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Hay una avanzada internacional. Se va a volver a solicitar en el Parlasur que se aplique el protocolo de Ushuaia. Seguimos en esta carrera internacional, así como seguiremos denunciando lo que está sucediendo hoy con nuestro hermano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, quien se encuentra en calidad de visitante en la Embajada de Chile. Seguiremos denunciando el atroz perseguimiento que hay hacia los parlamentarios y hacia el ciudadano en común, porque cuando un ciudadano no puede ni siquiera accesar a un billete para poder montarse en un transporte público, cuando un venezolano no puede accesar a un medicamento, a su alimento, Ok, vamos al corte y regresamos. Contigo y Voluntad Popular. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, seguimos aquí contigo, Voluntad Popular. Les habla el diputado Winston Flores, que hoy los acompaña. Un placer poder dirigirme a todos ustedes. Estábamos hablando en el tema de la negociación, pero primero voy con unos mensajes del Dilo. Carayacas, nos están informando que no hay transporte público ni en Carayacas ni en el Junco. Nos está informando también por aquí desde el Dilo, la Asamblea Nacional va a aprobar todo lo que quiera el régimen y esto los va a volver a engañar. Quieren apostar. Erasmo Álvarez. No queremos más diálogo con los mismos negociadores y en el mismo sitio. Basta de burlarse de la gente. Y un mensaje público. Por aquí tenemos que la señora Rosa Díaz necesita información donde se puede hacer una angiotac torácica. Su teléfono es 0414-239-1619. Y por último, el señor Loreto
que por cierto es el próximo tema que vamos a tocar. La ley contra el odio opositor causa más terror que él, que pudo causar la burla papal inquisitora a los brujos y alquimistas. Bueno, tenemos en línea a nuestra hermana diputada, vicepresidente de la Comisión de Comunicación y Medios de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano. Buenas tardes, hermana, un abrazo, estás al aire. Gracias, Winston, buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Bueno, sí, Olivia, quisiéramos un poquito tocar el tema de tus consideraciones, de todo lo que está abordando la comisión, de todo lo que ustedes ven y de qué podemos hacer en vista de lo que ha presentado esta infame constituyente fraudulenta, que es esta ley del odio, ¿no? Que yo creo que es una caracterización más de lo que representan ellos que lo que es el país, ¿no? Porque el país ya hoy en día ha dicho que no quiere más odio, que quiere unidad, que quiere libertad y que quiere democracia. Y por eso un 80% rechaza a este régimen, a esa constituyente fraudulenta. Danos tu opinión al respecto. Bueno, así es. En primer lugar, como tú bien has dicho, esa ANC es un parapeto fraudulento, inconstitucional, totalmente paralelo a la Constitución Nacional y por lo tanto esta denominada ley pues, es nula de toda nulidad, no les corresponde a ellos hacer leyes, eso en el ámbito jurídico. Pero también tenemos que tener claro, como tú decías, que ese instrumento de odio, ese instrumento de persecución, ese instrumento de tratar de callar la voz del pueblo venezolano, sin duda alguna, es la esencia de quienes se encuentran en ese fraude. Esa es la esencia de la política de Estado del PSUV, que quiere acallar la voz del pueblo venezolano porque sabe que ya no hay manera de callarla, entonces usan un instrumento, quieren utilizar o hacer un instrumento que parezca legal, pero que no es. ¿Para qué? Para perseguir, para seguir persiguiendo, porque lo han hecho, para seguir violando los derechos de los venezolanos, para violar la Constitución Nacional, para acosar a los medios de comunicación como lo han venido haciendo durante los últimos años, para que la gente no se pueda expresar a través de las redes, que tal vez es el único medio que les queda de expresar su descontento, y para acallar la miseria, el hambre, la falta de medicinas, la falta de libertad, la persecución a la disidencia, y eso ha quedado ya demostrado en estos últimos días con el otro acto írdito y nulo con el que pretenden violar los derechos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara. Esta ANC fraudulenta se trata de imponer como un suprapoder divino, pero para única y exclusivamente seguir violando los derechos de los venezolanos. Ya con estar ahí constituidos violan la Constitución Nacional, pero además de eso se constituyen en un poder supradivino, como yo dije, para terminar de aterrorizar al pueblo. Si ellos quisieran la paz, quisieran de verdad que este país avanzara en libertad, ya hubieran reconocido a la Asamblea Nacional, que es la legítimamente electa por el pueblo por 14 millones de venezolanos. Y hubiesen respetado. También hubieran liberado a los presos políticos. También los hospitales tuvieran medicinas. También los supermercados tuvieran comida y la gente tendría libertad de comprar lo que quisiera. En las escuelas se educara a los jóvenes con intención de tener oportunidades y de tener progreso. Eso es lo que debería querer un gobierno si quisiera la paz y quisiera la libertad, pero evidentemente no es eso lo que quiere este régimen. Es, como ya dije, seguir reprimiendo, seguir persiguiendo, seguir con sus palabras de odio, porque ellos sí demuestran que no reconocen al pueblo, que no quieren al pueblo cuando ven al pueblo comiendo basura en la calle y no les importa. Es así, mi querida Olivia, y precisamente cuando tú ves que cualquiera de estos personeros que forman esta constituyente fraudulenta y el mismo dictador se dirigen a los venezolanos en cadena o a través de los medios de comunicación del Estado, lo que destellan es odio. En ningún momento solamente quieren para la unidad.
Exactamente. Solamente para amenazarlos. Y Winston, hemos visto cómo amenazan a los trabajadores por pensar diferente, cómo le quitan el pan de la boca, el salario a un trabajador por decir no estoy de acuerdo con que nos sigan reprimiendo, o no estoy de acuerdo con que haya hiperinflación y que el sueldo no me alcance, y los botan y les quitan el sueldo y los reprimen y los persiguen y los amenazan. ¿Cómo es la situación de los hospitales? Gravísima. Pero el médico que denuncie que está pasando, que no hay insumos o que no hay medicinas para atender a los enfermos, pues es amenazado. No solo amenazado, es inclusive llevado a prisión, perseguido. Llevado preso, claro. Así es, a juicio. Entonces, eso es lo que tiene que tener la gente clara, que hoy ese parapeto se ha instalado y se ha convertido en un suprapoder solamente para perseguir. No han redactado un solo artículo de la supuesta constitución que deberían presentarle al pueblo. No han redactado un solo artículo que tenga que ver, ni uno, ni mucho menos que tenga que ver con los beneficios para el pueblo. Hoy queda reconocido ante el mundo entero, que por cierto ha sido un escándalo también como cosa rara. Todo lo que pasa en Venezuela está en las mesas de todos los parlamentos del mundo y todos los gobiernos del mundo, con gran asombro y con gran preocupación, viendo cómo este régimen, esta dictadura, intenta doblegar al pueblo de la manera más infame, a través del hambre, a través de la persecución, a través del miedo, a través del terror. Olivia, lo que es su verdadera naturaleza, la naturaleza de ellos, que es el odio. Y también, Olivia, quisiera aprovechar estos minutos que tenemos aquí contigo, Voluntad Popular, que nos hablaras un poco de un tema donde te has convertido en una baluarte, que has estado al frente, que has denunciado, que sigues en eso, y que creo que hoy, por cierto, que te acompañaré, tenemos una reunión en la OPS. Me hables un poquito del tema de la malaria. El régimen ha hecho algo, el Estado Bolívar se está actuando, o siguen las mafias de las vacunas para la malaria, siguen las mafias para los antídotos. ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema tan importante y tan difícil para los venezolanos? Gravísimo. No solamente, como ya lo hemos denunciado, Winston, no solamente para Venezuela, sino para el hemisferio. Es un problema de salud pública muy grave, porque por varias razones. Una, porque el gobierno abandonó todos los temas de salud pública, los servicios de salud pública, los servicios de fumigación, de control de vectores, porque abandonó todos los servicios especiales de malariología, y por eso hoy nos encontramos en esta situación tan grave. Pero además de eso, confinan, acaparan, porque lo tenemos que decir así, claro, porque tú has visto las pruebas, yo las he visto, hemos hablado con los epidemiólogos, hemos hablado con malariología, tenemos cifras de médicos y de epidemiólogos y endocrinólogos que han hecho la investigación en todo el país, y sabemos que en Bolívar, Sucre, Anzoátegui, Amazonas, del Tamacuro y Monagas estamos ya en una epidemia de malaria. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hicimos la denuncia, la OPS acababa de anunciar que había entregado al gobierno, no fue que lo compraron ni fue que hicieron ninguna diligencia. La OPS, en vista de la alerta que se hizo, entregó 1.100.000 tabletas que fueron distribuidas, parte de ellas en el estado de Bolívar, porque ya tenemos más de 200.000 personas infectadas con malaria. Entonces resulta que estos 2 fines de semana, ya llegó el medicamento, lo anunció Sanidad, pero resulta que pasó lo que yo había alertado. Esas pastillas y esos medicamentos fueron entregados a las Fuerzas Armadas junto con los colectivos, que son quienes deciden a quién, cómo y cuándo le entregan la medicina. Pero no solo eso, sino que muy responsablemente lo digo, lo negocian por oro, lo negocian por dólares, lo negocian por lo que sea, están negociando. Así mismo es, Olivia. Te voy a tener que dejar porque tenemos otra llamada en línea, Olivia, pero muy claro tu mensaje. El guiso es lo que impera en el estado Bolívar, el guiso con la medicina, el tráfico de los medicamentos, que no es otra cosa que un delito de lesa humanidad, porque está jugando con la vida de los ciudadanos. Y ahí demuestran también que no quieren al ciudadano, que no lo respetan y que lo odian. Es así. Muchísimas gracias, Olivia. Bueno.
Bueno, por aquí también tenemos en línea a nuestro hermano diputado Franco Casella. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Winston. Qué bueno este espacio de opinión, de libertad, de construcción y de escuchar al ciudadano para la Venezuela que queremos. Mira, Franco, te estoy llamando porque muy pocas personas sabrán, además de que tú eres un excelente parlamentario, muy pocas personas sabrán que tú eres un experto en el tema de psicología, de psicoanálisis, que eres un experto en todo lo que es la materia que nos lleva a la siguiente pregunta y por la razón que te estoy llamando. ¿Qué significado o qué metamensaje tiene esta ley del odio? ¿Qué pretende este régimen hablando de odio cuando ellos son los principales generadores de odio? Y esto pareciera que hacer esta ley es contradictorio para ellos, porque si el primer canal de televisión que hay que cerrar es BTV, si lo primero que hay que cerrar son las transmisiones de la constituyente fraudulenta, entonces no parece contradictorio lo que ellos hacen. Disculpen, o hay un metamensaje implícito. ¿Qué es lo que tú ves ahí para que nos expliques un poco? Bueno, Winston, esto responde a una estrategia muy bien planificada para los planes perversos de quienes están en el régimen. A través, o sea, el dilema de la víctima en el dilema de la culpa es un mecanismo que permite socavar las bases de la autoestima, de la confianza, de la motivación. Cuando, por ejemplo, se dice la mujer violada es responsable de la violación porque usaba una falda muy tentadora, es traspolar la culpa del verdadero responsable a la víctima, porque eso, primero que nada, disminuye los niveles de perturbación en el victimario, y por otra parte, en la víctima genera la duda. Esa duda termina paralizando. Entonces estamos en una sociedad que en este momento está siendo paralizada por un dilema emocional muy perversamente construido desde los intereses del régimen, que pretende dejar a los ciudadanos de bien y de buenas costumbres en el dilema donde en verdad, si yo protesté, yo promocioné el odio, en verdad yo soy responsable. Son las preguntas que nos hacemos y hay que decirles al aire, en verdad yo soy responsable de las muertes de esos jóvenes, o en verdad yo soy responsable de la situación donde está, y la respuesta, estimados oyentes, es que no. Usted no es responsable de que un guardia disparara y le quitara la vida a un joven. Usted no es responsable de que nos secuestraran nuestros derechos y nos obligaran a ejercer nuestro derecho ciudadano de la protesta. Usted no es responsable de la corrupción atroz, porque usted que me está escuchando no está vendiendo tabletas de la malaria por dólares, usted no está cambiándolas por oro, usted no está haciendo una persecución selectiva, o usted no es el responsable de los más de 300.000 millones de dólares que se robaron de la Hacienda Pública Nacional. Aquí estamos hablando que los ciudadanos tenemos que hacer un ejercicio de equilibrio, de balance, de contactar lo que en realidadmente somos, para entender el paso que estamos dando y a qué estamos enfrentando. ¿Qué hacer en este momento? Estar claro en esos principios inalienables, la libertad, la autoridad, disminuir el miedo, porque pretenden a través del miedo y la intimidación generar un sistema de control social. Fíjense que hasta el himno nacional, ahorita nos lo están poniendo, pero empieza con un arrullo. Eso parece un arrullo, pero es un arrullo a la sociedad. Duérmete, mi niño, no salgas a protestar. Duérmete, mi niño, y baja la voz. Duérmete, mi niño, y voltea para otro lado para la corrupción. Aquí necesitamos un pueblo despierto. Precisamente, Franco, por la necesidad de un pueblo despierto es que tenemos que continuar en esta lucha, una lucha que debe darse en todos los terrenos, una lucha que debe no solo ser la calle, lo electoral, sino la negociación. Quisiera también preguntarte, ¿qué reflexión podemos hacer y cómo visualizamos desde Voluntad Popular el tema de la unidad de abajo hacia arriba, el tema amplio, la necesidad de la recomposición? Si me puedes hacer un breve comentario al respecto. Yo siento que el tema de la unidad tiene que empezar por un principio, Winston, y tiene que empezar por el principio y por una pregunta. ¿Alguno de los actores en solitario es capaz por sí solo de generar un cambio y generar la transformación del país? Y la respuesta automática de todos quienes me escuchan es que no. Nadie solo puede. Y eso nos obliga, y la palabra que utilizo la hago a conciencia, nos obliga a estar unidos por un tema de supervivencia, por un tema de defensa propia, unidos en la construcción. Ahora, a esa unidad le habrá falta sistema, definiciones en común, reorganizarse, probablemente sí,
pero lo que no debería estar permitido es que entre nosotros estemos en un proceso de depredación, acabando entre nosotros con aquellos que tenemos el mismo sueño, que es la democracia. Después habrá tiempo de enfrentarnos, después habrá tiempo de contrastar ideas, pero en este momento, por un mecanismo de elemental supervivencia, tenemos que estar unidos. Eso amerita que tenemos que hacer todo, absolutamente todo lo que sea lo necesario. Ser tan tolerantes como se pueda, ser tan constructivo, educativo como se pueda, saber perdonar, saber reconciliar, saber trabajar, dialogar, protestar. Y fíjense que cuando digo que hay que usar todas las herramientas que tengamos a la mano, en paz, en democracia, tenemos que hacerlas. O sea, así es, hermano Franco. Te tengo que dejar porque en breves momentos vamos al corte, pero muy claro, unidos podemos todo, en desunión no podemos nada. Tenemos que construir y tenemos que ser monolíticos para poder enfrentar esta dictadura, para poder enfrentar el enemigo que tenemos al frente. Winston. Gracias, Franco. Gracias, Winston. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos al corte, ¿no? Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. ¿Sabes qué tienen en común Ronaldo, Rafael Nadal y Pablo Sandoval? Que todos han sufrido graves lesiones articulares. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos y especialistas en medicina deportiva, reconocidos por la Sociedad de Artroscopia Norteamericana. No esperes que el dolor se cure solo. Llama al 0414-305-8176 o visítalos en la Policlínica Metropolitana. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos en la última parte de nuestro programa Contigo, Voluntad Popular. Les habla el diputado Winston Flores, quien hemos estado hablando durante este programa del tema de la negociación. Tocamos también la ley contra el odio y hablamos un poco sobre el tema de la malaria. A esto le quisiera sumar lo que hay ahorita con la epidemia de la difteria, enfermedades de alto contagio que este régimen no quieren decretar emergencia epidemiológica. Por aquí quiero leer un poco de mensajes de Dilo. Buenas tardes. Este es un mensaje que considero muy importante y sobre todo para nuestros hermanos en Vargas, quienes nos escuchen. Debemos tomar conciencia y debemos apoyar a los trabajadores de Aeropostal. Buenas tardes. Les escribo para que porfa saquen a la luz lo que sucede en Aeropostal, que hay un cierre técnico y no se lo dicen a los trabajadores. Bueno, aquí está otro logro más de la revolución, otro logro más del comunismo, que se cierre una línea aérea histórica como Aeropostal. Por cierto, tengo mensajes con respecto a la negociación y aquí tenemos acuerdos como Zapatero y Samper y Medina es más engaño del mismo que han mantenido. No es para nada serio como usted dice. Tengan más respeto. José Blanco. Bueno, al amigo José Blanco yo le puedo comentar que en este caso
tanto Zapatero como Samper no forman parte de la negociación. Fueron en la fórmula que se ha trabajado y en las exigencias que ha tenido el equipo que ha ido a las negociaciones previas a lo que fue la antesala, dejaron muy claro que Zapatero, Samper y Medina no pueden, Zapatero y Samper no pueden formar parte de esta negociación. Y en el caso de Medina, que es el presidente de República Dominicana, simplemente están sirviendo como, digamos, sede para que se den las negociaciones. Debo dejarlo muy claro, Zapatero y Samper no participan en esto. El régimen, por su lado, ha invitado a Nicaragua y a Bolivia. Falta un tercer país que ellos decidirán. Ese es el problema del régimen. Ya la Unidad Democrática, la Asamblea Nacional como representante de 14 millones de venezolanos está muy claro en la estrategia y en todo lo que hay que hacer. La lucha, repito, debe darse en todos los terrenos. Negociar, electoral, calle, protestar, seguir alzando nuestra voz. Por cierto, en esto de alzar nuestra voz, debo decirle a los venezolanos que sigamos adelante, que no nos paremos por esta ley del odio, sigamos denunciando, sigamos diciendo las cosas como por su nombre, sigamos trabajando por lograr la libertad. Esto no se dijo que era fácil, esta lucha ha sido de años, pero yo de verdad les digo que estamos muy cerca de lograrlo y las señas son evidentes. Cuando un régimen está, digamos, cercado por todo el ámbito internacional, cuando los países del mundo democrático lo presionan y no tiene otra salida más que negociar y que llegar a acuerdos para que de verdad exista un CNE que respete las reglas electorales, que respete la Constitución, porque al final del día, aquí lo único que hemos estado diciendo, el único trasfondo verdadero de nuestra discusión es respeto a la Constitución. Cuando se respete la Constitución, se respetarán todas las reglas de juego y se podrá hablar de democracia, se podrá hablar de separación de poderes, se podrá hablar de respeto institucional, se podrá hablar de respeto a la Asamblea Nacional. No podemos despedirnos sin antes decir que nuestro hermano Freddy Guevara está hoy en día perseguido por el odio de este régimen, se encuentra en la Embajada de Chile como huésped y que estamos contigo, hermano, fuerza y fe que sí vamos a poder lograr este cambio, seguiremos en esta lucha. Voluntad Popular está comprometido con los ciudadanos, está comprometido con el tema social, está comprometido con la lucha humanitaria, está comprometido con tus necesidades, con lo que tú necesitas, está comprometido contigo, hermano, está comprometido con ese pueblo que necesita de todos nosotros y que sobre todo necesita unidad, que le hablemos con la verdad y que le digamos hacia dónde tenemos que ir. Muchísimas gracias, nos despedimos aquí contigo y Voluntad Popular. Les habló el diputado Winston Flores y fuerza y fe, hermanos, que sí podemos y que vamos a lograr el cambio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque